CONADU al frente. Un panorama sobre la realidad nacional y universitaria. Un recorrido por las universidades de todo el país. Los viernes, de 19 a 20 por FM La Patriada. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más, como todos los viernes, aquí en FM La Patriada, en CONADU al frente. A las 7 de la tarde de todos los viernes, este encuentro que tenemos para hacer un repaso por la actualidad de cómo le está yendo a los docentes universitarios de todo el país. Siempre por FM La Patriada en el 102.1 y por la web de la radio en fmlapatriada.com. Bueno, les contamos que se pueden comunicar con nosotros a través del teléfono de la radio, es el 45883797 o a través de las redes sociales, por donde más nos comunicamos. Facebook es CONADU Virtual y en Twitter, @prensaconadu. Está Nehuen Seoane en la operación técnica y Mariana Fernández Camacho como productora de este programa, que obviamente pertenece al equipo de prensa de CONADU. Vamos a saludar a nuestros oyentes de la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que nos escuchan todos los lunes de 14 a 15 horas por FM 106.9. Saludamos también a todos aquellos que descargan el programa desde el sitio web de ARUNA, la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas, y les recordamos que desde la semana pasada se sumaron a la retransmisión del programa la radio de la Universidad Nacional de Santiago del Estero en el 92.9 del dial y a través de la web de radiouniversidad.unce.edu.ar. 7 de la tarde, 10 minutos, 22 grados 2 décimas es la temperatura actual. Así empezamos el programa. Veamos el caso de las universidades. En 10 años, la planta de personal docente y no docente, la oferta académica, el número de universidades aumentó en promedio más del 30%, pero la matrícula de estudiantes solo el 13%. Claramente esos incrementos no se correlacionan con la tasa de graduación, que es una de las más bajas del mundo. Por eso, se requiere el esfuerzo de las universidades para que asignen de forma más eficiente los recursos, para mejorar su desempeño y contribuir entre todos a reducir el gasto público. Bueno, estas son las declaraciones que hizo el presidente Mauricio Macri en esta semana, donde habló, de la reforma que quiere implementar en distintos ámbitos y nos referimos, por supuesto, a lo que tiene que ver con los docentes universitarios y este literal ajuste que está pidiendo y del que nosotros venimos hablando ya hace varios programas. Estamos en comunicación con Cristian Dodaro para hablar de este tema. Hola, Cristian. Hola, Vir, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, escuchábamos recién estas declaraciones del presidente Mauricio Macri, algo que venimos hablando en el transcurso de los otros programas. Sí, yo lo escuchaba a Mauricio y en principio hay una cosa que a mí me encantaría después de haberlo escuchado y ver su compromiso, y es que si va a proponer consensos, estaría buenísimo que dialoguemos, claro, que es lo que nos propone todo el tiempo. Que nos juntemos, yo le propongo a Mauri que nos juntemos y que juntos podamos dialogar y pensar en todo lo que soñamos para soñar juntos. Claro. Juntos soñando. Exacto. Porque si bien es verdad que hay un gran crecimiento de la matrícula,
también hubo un crecimiento de la permanencia y del egreso de graduados, que se verifica. Yo le podría dar datos a Mauricio, pero me gustaría que haga un esfuerzo y que vaya a buscar los datos de la Secretaría de Políticas Universitarias, porque no le cuesta nada, lo puede hacer. Además tiene funcionarios trabajando ahí. Exacto. Así que con eso podría chequear los datos que daba en su discurso. Pero así podemos alcanzar ese diálogo, consenso, con alegría y esperanza. Pero además hay que pensar que este año el porcentaje de PBI asignado para becas estudiantiles, para la investigación y el desarrollo de procesos productivos dentro de la universidad, que eso crea riqueza, crea trabajo, que es lo que quiere el presidente Mauricio, fue menor a lo que estaba prometido. Lo mismo para los hospitales, para los que se prevé en 2018 un 3,5 menos de presupuesto. Es decir, que se viene una dificultad bastante grande en la asignación de recursos para los lugares críticos de las universidades. Pero además, si él revisa el presupuesto que su equipo mandó como presupuesto, va a ver que asume que hubo un 24,5% de inflación este año. Sí. Cuando a nosotros, a los docentes, con mucho diálogo y mucho amor, nos decía que iba a ser un 7,5 menos de eso que realmente fue. Por eso nos tuvo todo este tiempo maltratándonos, estigmatizándonos por el tema de sueldos. Pero además de los gastos corrientes, de los gastos de sueldo, se pierden, como decíamos, cuestiones de investigación y desarrollo, cuestiones para hospitales, y a eso hay que sumarle la discrecionalidad como está distribuido el presupuesto. Hay universidades que tienen eso? A ver, contanos. Un 14%, un 10%, un 8,5% menos, el caso de la Universidad de San Martín. Digo, distintas universidades que tienen bastantes bajas en el presupuesto respecto del 24% que se piensa asignar, que aún así va a ser menor a lo que se proyecta de inflación. Lo que me gustaría proponerle a nuestro presidente es que, bueno, que nosotros hacemos un esfuerzo siempre por garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, irrestricta, por generar valor en cada uno de los territorios donde estamos con las universidades, por generar un desarrollo con la sociedad en la que estamos alrededor. Las universidades son lugares de consulta para políticas de género, para políticas públicas, se generan desarrollos locales. O sea, nosotros los trabajadores universitarios hacemos un esfuerzo siempre. Lo que dijo es un poquito erróneo, por ahí estaba distraído, pero bueno, para alcanzar los consensos habría que estudiar un poquito. Correcto. Y estaría bueno que haga un esfuerzo él, porque si hacemos el esfuerzo siempre nosotros, no está bueno. El Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU hizo un informe sobre el presupuesto universitario. No se lo voy a listar, podría ir y leerlo, hacer un esfuerzo Mauri, porque como decía, nosotros los trabajadores el esfuerzo lo hacemos siempre. Alguna vez que lo hagan ellos, que lo hagan los gerentes, que lo hagan los grandes empresarios, que lo hagan los especuladores financieros. No sé, digo, sería más fácil construir consenso de esa manera. Evidentemente estos números no los tiene Mauricio, porque, bueno, si no hubiera hecho la propuesta. Yo creo que los tiene, pero por ahí no hizo el esfuerzo de leerlo. Correcto. Pero bueno, lo que podemos hacer es, para alcanzar el consenso, sentarnos a dialogar. Claro. Que es lo que nos propone siempre. Conocerlos. No hay problema, nos sentamos en una plaza con wifi, nos tomamos un cafecito en alguno de los lugares concesionados de la ciudad de Buenos Aires, que era espacio público y ahora está privatizado, y charlamos sobre estas cosas.
Bueno, el pedido ya se lo hiciste, estás en vivo, estás al aire, así que el pedido le va a llegar seguro, Cristian. Claro, espero no tener que, espero poder volver a estar el piso el viernes. Bueno, sí, te esperamos. O al menos poder hablar por teléfono, no estar incomunicado como le pasa a Milagro Sala por pensar diferente. Exacto. O por plantear una opinión. Pero bueno, es lo que nos toca vivir. Gracias, Cristian, un placer como siempre, te espero el viernes que viene. Vir, un gran abrazo. Abrazo. Conadu al frente, los viernes de 19 a 20 por FM La Patriada. Bueno, venimos, el WhatsApp es el 15 22 34 96 72 y la línea 4588 3797. Estamos en comunicación con el doctor Carlos Rosansky, es ex juez federal desde el año 2000 y hasta el año 2016 fue el titular del Tribunal Oral número 1 de la ciudad de La Plata, que condenó a los represores Miguel Echecolatz y al capellán Cristian Bombernich, entre otros, por crímenes de lesa humanidad. Rosansky renunció tras denunciar persecución política del Poder Judicial. Carlos, es un placer recibirlo aquí en Conadu al Frente. Buenas tardes. Hola, un gusto para mí. Bueno, Carlos, a ver, instituyó usted con sus fallos judiciales el delito de genocidio. Eso no quería dejar de decirlo. Y contarle a la gente que, bueno, al renunciar, como dijimos recién, renunció por presiones del Poder Judicial, como le pasó hace días a Alejandra Gils Carbó, explícitamente una persecución política por parte del Consejo de la Magistratura con el objetivo de obstaculizar la continuidad de estos juicios de lesa humanidad. Queríamos que nos recuerde un poco cómo se dio ese proceso, en qué estado se encuentra la situación ahora y bueno, cómo ve el futuro de estos juicios de lesa humanidad que siguen su curso, ¿no? Bueno, en ese orden, en el año 2015, cuando se cambia la gestión de gobierno, a los pocos meses, en un programa periodístico, Jorge Lanata anuncia que el Poder Ejecutivo había decidido echar a 3 jueces federales antes de fin de año, pone 3 muñecos con 3 caras ridiculizadas, una era la mía, y 2 semanas después fui denunciado por el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Es decir, se cumple lo anunciado por Jorge Lanata, con lo cual ya uno empieza a pensar de que no es pescado podrido, como se llama habitualmente ese tipo de noticias, sino que hay una decisión política. Correcto. Y luego, bueno, con el transcurso de las semanas yo fui comprobando que efectivamente esta gente del Consejo de la Magistratura, una parte, no todos por supuesto, sino una mayoría necesaria, estaban violando todas las normas posibles y seguían adelante con algo completamente absurdo, irreal, antijurídico, y entonces tomé conciencia y además tuve la información directa de que tenían la cantidad suficiente de votos dentro del Consejo como para llevarme a juicio político. O sea, yo no llegué a ser acusado en realidad. Previo a, ya cuando tenía la convicción de que esto no tenía retorno, hice la denuncia penal correspondiente a los 8 miembros del Consejo de la Magistratura que cometían los delitos en ese momento y renuncié. Claro. Esa fue la respuesta a la primera pregunta. Correcto. ¿Y cómo se encuentra la situación ahora? ¿La denuncia siguió su curso? La denuncia tuvo un curso interesante porque el juez federal que la recibió, Sergio Torres, junto con el fiscal, decidieron que no había delito. Yo apelé, mi abogado es Eduardo Barcesat, fuimos a la Cámara Federal revocó, me tuvo por querellante en esa causa contra estos 8 consejeros que habían cometido delitos, y luego, hace poco, volvieron a decidir que no había delito, y apelamos, y esta vez ya rechazaron esa apelación, y bueno, ahora queda la instancia internacional
que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es donde vamos a recurrir, ¿no es cierto? Correcto. Y hablando de derechos humanos, ¿cómo ve el futuro de los juicios de lesa humanidad que se siguen desarrollando? Carlos, usted que tuvo la experiencia de condenar a los represores Miguel Echecolatz y al capellán Christian von Bernich, dos figuras nefastas de la dictadura militar. Yo creo que hay una armonía en todo este proceso que se está viviendo, que lo que conté yo de lo personal tiene que ver con todo el contexto, ¿no es cierto? O sea, claro, estas cosas no suceden aisladas. Acá lo que se decidió en el comienzo de la gestión de fines de 2015 tiene que ver como origen con un proyecto económico, en realidad. Esto es lo que es la matriz de toda esta historia que estamos viviendo. Básicamente, sí. Básicamente, que es absolutamente idéntico al de la dictadura del 76 en adelante, pero en un momento histórico distinto porque han logrado un voto popular, ¿no es cierto? O sea, claro, por un porcentaje de votos. Pero el modelo económico es exactamente igual. Por lo tanto, la diferencia es que en aquel momento hizo falta una cantidad de hechos delictivos como fueron, que configuraron genocidio, que fue el secuestro, desaparición, tortura y muerte de decenas de miles de ciudadanos, y implantar un sistema de terror y ahí permitir el modelo económico que se instaló. En este momento se está desarrollando el mismo proyecto económico que tiene que ver con una transferencia de recursos, sectores más vulnerables a los sectores más ricos. Lo estamos viendo, hace pocos días también el anuncio de la flexibilización laboral, y lo más preocupante es que eso en alguna medida, consciente o inconscientemente, ha sido convalidado por una parte de la población, incluida la que se va a perjudicar también por esa medida. Claro, sí, sí. Y le preguntábamos sobre los juicios de lesa humanidad, la causa ESMA, digamos, ¿cómo ve que se va llevando adelante todo esto después de la salida suya como juez? Lo que pasa es que yo interpreto desde lo personal la salida a partir de una noticia periodística que luego se concreta en medidas como las que yo conté, tienen un sentido ejemplificador, son mensajes mafiosos, ¿no es cierto? Es decir, sin duda, sí. Yo venía de 12 años consecutivos de hacer los juicios por delitos de lesa humanidad, se había puesto el nombre de genocidio en la primera sentencia. Sí. En todo el país se están haciendo juicios por delitos de lesa humanidad que no se hicieron en ningún lugar del mundo, y eso de alguna manera había que frenarlo, y el modelo como para frenarlo es el terror también, es decir, es una variante del terror, ¿no es cierto? Como está sucediendo estos días en otro aspecto, pero que forma parte de lo mismo, es decir, se disciplina el Poder Judicial, cosa que no ha sido nunca muy difícil. Claro. Convengamos que desde 1930 en adelante, 1930 convalida en el primer golpe de Estado la Corte Suprema. Correcto, sí, sí. Previo a escuchar al Procurador General de la Nación, que convalida el golpe de Estado, y ahí sacan la resolución, que en ese momento era Horacio Rodríguez Larreta, y ahí, bueno, se convalida esta primera afrenta a la democracia argentina. Y luego, con la continuidad de los golpes, los poderes judiciales sucesivos fueron convalidando. No la totalidad, pero una parte importante. Y también tenemos que convenir que si no hubiera habido una complicidad directa de una parte importante del Poder Judicial, muchos de los crímenes no se hubieran podido cometer. Carlos, lo escuchamos en otras entrevistas hablar justamente de esto, ¿no? Usted dijo el proceso de disciplinamiento del Poder Judicial y queríamos hablar con usted sobre, bueno, la renuncia también de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y la suspensión del doctor Luis Arias, juez en lo contencioso de la ciudad de La Plata, que falló contra el tarifazo de servicios. Las dos cosas están sumamente vinculadas, pese a que una es Procuradora General de la Nación, que no tiene relación directa con la justicia provincial, y Luis Arias es juez contencioso administrativo de la provincia, además amigo personal, pero la vinculación que tiene es parte de ese disciplinamiento. Es correcto. Decir, la Procuradora General de la Nación, fíjense que yo me remito al primer golpe de Estado, Horacio Rodríguez Larreta convalidando el primer golpe de Estado, y su cargo era Procurador General de la Nación. De modo que ustedes saben que la Corte Suprema para expedirse necesita primero obligatoriamente escuchar al Procurador. Uh-huh.
De ahí la importancia de poder reemplazar a un procurador que ha venido desarrollando una labor absolutamente afín con el paradigma de derechos humanos que la Argentina está obligada por las convenciones que firmó, y reemplazarlo por alguien que convalide todo lo otro, que es exactamente lo opuesto, es decir, la violación sistemática de los derechos humanos. Exacto, bueno, lo que estuvimos viendo toda esta semana, ¿no? Con las últimas detenciones, por ejemplo, esta última de Amado Boudou, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que está en riesgo la democracia, y yendo un poquito más al orden regional, lo que ha pasado en Brasil con Dilma Rousseff, ¿qué nos puede decir respecto de todo esto? Absolutamente de acuerdo, y altísimamente preocupante, porque además hoy hubo ayer y hoy fue un artículo muy interesante en página 12 de Zaffaroni, y además acabo de escuchar en televisión una declaración de Zaffaroni vinculada al mismo tema, sí, que es a la depreciación enorme que está viviendo el sistema democrático en Argentina y sobre todo el Estado de Derecho. Y esto es lo grave. Yo diría grave, no gravísimo, porque en realidad la detención de Boudou creo que es un hito, lo fue de debido también, porque además se trata precisamente de delitos que son no solo escarcelables, sino que jamás a un Poder Judicial se le hubiera ocurrido, si no fuera en un contexto de depreciación democrática, claro, que tomar ese tipo de actitudes verdaderamente no resiste análisis jurídico. Entonces el problema ya no sería jurídico. Mi preocupación en este momento ya no es tan jurídica, porque sabemos que esto no es jurídico. Lo que le pasó al juez Arias es lo mismo, no es jurídico. Entonces tendríamos que buscar en otras fuentes, y yo me animaría a decir que esto pasa más por otras disciplinas, como puede ser la psicología o la psiquiatría, porque claro, evidentemente algo está pasando en la sociedad, porque ¿quién gobierna? Gobierna una minoría muy pequeña de gente rica, pero ha llegado a ese gobierno por una minoría no tan pequeña que los ha votado. Por lo tanto, hay un 30-40% de la población que ha votado esto. Hay un 50% de la ciudad de Buenos Aires que ha votado una señora que está en el acto más terrible de negacionismo respecto de los delitos cometidos en el genocidio argentino. Entonces, sí. Cuando eso es apoyado por una parte de la población, estamos en problemas, y sobre todo, y usted mencionaba recién a Dilma Rousseff y Brasil, sí. Ustedes saben que hay una similitud muy importante en el coaching que se ha hecho y se hace con el gobierno argentino, la gente que representa al gobierno argentino, y lo que sucedió en Brasil todos estos años en cuanto al avance de ese coaching, digamos, de evangelista. Si ustedes ven videos al respecto, se van a dar cuenta que todos estos mensajes que escuchamos cada día de los funcionarios, empezando por el presidente de la Nación para abajo, que se tocan el corazón. Y la palabra que más utilizan es el corazón, y Podemos, y decía Esteban Bullrich decía a los jóvenes, le decía, su corazón no hace tum, sino que hace sí se puede. Entonces, ese tipo de temas no hay que descuidarlo, porque eso es lo que después llega ya no al disciplinamiento del Poder Judicial, que está logrado y lo han logrado, sino al disciplinamiento de una parte de la sociedad que termina votándolos. Bueno, que es lo que ha sucedido, ¿no? Es lo que ha sucedido. Carlos, muchísimas gracias por esta comunicación. Ha sido un placer esta entrevista. Muchas gracias, muy amable. No, gracias a ustedes, un placer. 20 minutos para las 8 de la noche. Se está poniendo lindo, el tiempo. Ya llega el veranito, una noche para una cervecita afuera, con unos manicitos, unas aceitunas. ¿Por qué no? Bueno, vamos a hablar ahora con Pablo Macía. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Virginia. ¿Todo bien? Toda la audiencia. Bien, acá andamos. Bueno, muy bien. Vamos a charlar contigo sobre las problemáticas en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Hay 140 docentes de la UNAJ sin cobrar desde hace varios meses. A ver, contanos cómo es esto, cómo va esto. Sí, efectivamente, el problema en la Jauretche es que todos los docentes ingresantes en el 2017 no
han venido cobrando. Esto la SPU, la Secretaría de Políticas Universitarias, que es la responsable de enviar los fondos para el pago a estos docentes, se escuda en un artículo 12 del presupuesto, de la ley de presupuesto del año pasado, que plantea que porque me estaban hablando acá, que plantea que los cargos docentes no se pueden autorizar si no es a partir de la autorización de la SPU. Hay una ley que plantea que se congelaba la planta docente, pero estos nuevos docentes que ingresaron este año, no había forma de que no ingresen, porque son en su gran mayoría docentes de carreras de reciente creación, es decir, para que la audiencia lo entienda, son docentes que están en una carrera que estaba en segundo año, pasa a tercero, y con lo cual, sí o sí, con el crecimiento de la matrícula y los estudiantes que pasan a ese año, necesitamos que esos docentes den clases. Lo que la universidad hizo fue, obviamente, contratarlos, convocarlos, porque estas carreras, que son más de 5 carreras, la propia Secretaría de Políticas Universitarias las había aprobado. Entonces, es una... no puede ser, digamos, que no las corten a mitad de camino y que los propios estudiantes no puedan seguir cursando. Durante todo este año hubo un conflicto, como ya sabemos, que duró todo el primer cuatrimestre, un conflicto salarial. Eso trabó la resolución de este tema, pero la Secretaría de Políticas Universitarias, a través de quien en ese momento era subsecretaria, que era Dania Tabela, se había comprometido a resolver esta situación. Cuando el ministro Esteban Bullrich renuncia como ministro de Educación y cambian las autoridades, aducen que todo ese proceso vuelve a foja cero, y ahora aparentemente están evaluando nuevamente esta situación. Lo que nosotros vemos con esto, que lo que intentan hacer es dilatar la resolución de esto también en función de toda su política más integral de financiamiento de la educación, de financiamiento de la universidad y de el retaseo de los fondos necesarios para seguir continuando nuestra tarea de manera normal. Entiendo. Pablo, decinos, ¿cuáles son los demás programas que estaba desarrollando la universidad y que se ven afectados con este recorte presupuestario que propone el proyecto de presupuesto 2018 que ya el gobierno elevó al Congreso Nacional? Bueno, por un lado está lo que este año ya se viene recortando, que es todos los fondos destinados a voluntariados, a las becas estudiantiles que se han recortado. Nosotros tenemos problemas presupuestarios vinculados también a cuestiones mínimas dentro de nuestra universidad, como los gastos de funcionamiento, y en este segundo cuatrimestre, por ejemplo, ya no hay personal de limpiezas en las aulas, y en los pasillos y en los baños, y son con mucho esfuerzo los no docentes los que están desarrollando esa tarea, y bueno, nosotros los docentes también, digamos, haciendo el esfuerzo para continuar desarrollando la actividad académica, pero con todas estas preocupaciones. Y para el año que viene, el presupuesto que intentan votar ahora en el Congreso, que han presentado, tiene las mismas características. En el informe de la CONADU, del Instituto de Estudios de Capacitación, se plantea que en términos reales el recorte en becas es de más del 40%. En un contexto de gravedad, de crisis económica, de aumentos de todos los bienes necesarios para la vida, encima recortan en las becas, que son las necesarias para los estudiantes de bajos recursos, ¿no? Lo que vemos ahí es que hay como una especie de modelo donde se quiere volver a una universidad para unos pocos.
Eso te quería preguntar, ¿no? ¿Cuál es la relación que tiene la UNAG con el territorio y qué es lo que se juega cuando se están atacando estas universidades en el conurbano, ¿no? Que tiene llegada justamente a la gente de pocos recursos. Bueno, primero hay que decir que el proceso de expansión de las universidades de los últimos 10 años permitió el acceso a los estudios superiores de una comunidad que de otra manera se le hacía muy difícil. Nosotros en Florencio Varela teníamos estudiantes que habían tratado de hacer una experiencia y que se tenían que ir o a La Plata o a Capital, son más de 40 kilómetros para cada uno de los lados. Entonces la Universidad Jauretche y muchas del conurbano lo que permitieron es lograr que haya estudiantes que son primera generación en la familia que acceden a la universidad. En su mayoría, claro. Estamos hablando de esos estudiantes. Con las políticas que está llevando adelante el gobierno, lo que se intenta es retroceder en esa lógica de expansión y de derechos, ¿no? Y por un lado está el derecho a la educación, pero también por otro lado está el derecho a la universidad a poder disfrutar, el derecho de la comunidad a poder disfrutar de la producción del conocimiento que las universidades brindan a través de sus profesionales. Sí, está clarísimo. Contanos, Pablo, hay una actividad que se va a hacer el próximo 7 de noviembre respecto del proyecto de la ley de presupuesto. Sí, nosotros a partir de esta situación y de la política presupuestaria que, el presidente Macri lo dijo públicamente, ¿no? Que quiere que nos ajustemos. Iniciamos desde la CONADU una campaña por mayor presupuesto universitario y para la ciencia y la tecnología y va a constar para la semana que viene de 2 actividades. Fundamentalmente la vinculada con la Universidad Arturo Jauretche es la del martes 7, en la cual vamos a estar dando clases públicas a partir de las 10:30 en el Palacio Pisurno. Para mostrarle al ministro y a la secretaria de Políticas Universitarias qué es lo que hacemos, cuáles son los reclamos que tenemos y que tienen que resolver urgentemente porque ya está terminando el año y no queremos que los estudiantes pierdan la posibilidad de seguir sus estudios. Y el jueves también vamos a desarrollar otra acción en el Congreso por mayor presupuesto junto a otras federaciones docentes, estudiantiles y las agrupaciones de científicos. Para la semana que viene tenemos estas acciones para lograr hacer que el gobierno entienda que los fondos para la universidad son una inversión, no son un gasto como ellos dicen. Recordanos entonces, esto es el jueves 9, ¿a qué hora y dónde? El jueves 9 es a partir de las 9 de la mañana en Congreso. Vamos a desarrollar esta otra actividad con el conjunto de las organizaciones universitarias y el martes 7. Primeramente el martes 7 okay. Vamos a estar con los estudiantes y docentes de la Jauretche por este reclamo. Bien, ahí estaremos. Pablo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Un gran abrazo. Pablo Macías, secretario adjunto de ADEIUNAG, el colectivo de docentes, investigadores y extensionistas de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Seguinos en la web www.fmlapatriada.com.ar. Transmisión online. Archivos de audios y entrevistas. www.fmlapatriada.com.ar. CONADU al frente. Un panorama sobre la realidad nacional y universitaria. Un recorrido por las universidades de todo el país. Los viernes, de 19 a 20 por FM La Patriada.
Queremos agradecer a toda la gente que está conectada escuchando el programa, que nos dijeron hace un ratito que es un montón, estuvieron siguiéndonos durante toda esta hora que ya se termina. Así que el saludo para todos ellos. Y el saludo también para todos los que nos siguen en Tierra del Fuego y en Santiago del Estero. Me gustaría, Mariana, hablar con alguno de ellos el próximo programa o cuando se pueda, para saber cómo está todo allá y para, bueno, estar un poquito más conectados y que nos cuenten cómo viven ellos también con ADU al frente allí en el interior de nuestro país. Bueno, nos vamos, les queremos recordar esta convocatoria que estábamos hablando recién con Pablo Macía frente al proyecto de ley de presupuesto 2018 que fue elevado al Congreso por el Gobierno Nacional, que consolida el ajuste en las universidades y las declaraciones de Mauricio Macri, que con datos falsos, bueno, los rectificaba Cristian Dodaro en el inicio de nuestro programa, conminó a las universidades a reducir entre todos el gasto público. La CONADU por esto inicia una campaña exigiendo mayor presupuesto para la universidad, la ciencia y la tecnología. En ese marco, el martes 7 de noviembre, la CONADU convoca al Palacio Pisurno a clases públicas en defensa de los 140 docentes contratados de la UNAG, y el 9 de noviembre la convocatoria es en el Congreso de la Nación junto a las demás federaciones docentes universitarias y estudiantiles y las agrupaciones de científicos para exigir mayor presupuesto. Nos vamos. Muchísimas gracias a vos que estuviste del otro lado, Nehuen Seoane en la operación técnica como todos los viernes y Mariana Fernández Camacho en la producción. Mi nombre es Virginia Ozán. Gracias por acompañarnos. Buen fin de semana. Nos encontramos el próximo viernes a las 7 de la tarde aquí en Con ADU al Frente por FM La Patriada. Chau, buen fin de. WhatsApp